Bueno amigos, acá tenemos una Honda Bis C110 que es del año 99 y desde ese año, de estos 25 años de uso, de un cuarto de siglo, prácticamente se le ha hecho poca cosa y llegó la hora de ponerla en condiciones nuevamente porque el motor se ha gastado y antes de hacer todo el procedimiento vamos a escuchar el motor a ver qué ruidos no hace, porque la verdad los hace todos. Bueno, vamos a prender. Es increíble que siga andando después de tantos años y tanto uso. Pero miren el desgaste que lleva el motor, los ruidos que hace, ¿no? A ver si logran escuchar ahí. Tenemos ruido de todos los colores, habido y por haber. Bueno, como pueden ver, tenemos ruidos de rulemanes cigüeñal, de distribución, de biela, en fin, todos los ruidos. Así que primero vamos a sacar todos los plásticos y vamos a pegarle una lavada, porque seguramente abajo de todos esos plásticos esté la mugre de 25 años también. Así que vamos a eso. Bueno, ahí ya la tenemos sin los plásticos, así limpiamos todo para que sea más fácil desarmar. Después le vamos a sacar el aceite y sacar la manguera de la nafta y todo para que ya nos quede todo prolijo. Me encontré que no está tan sucia para tener 25 años que no se le ha hecho nada, que solo es andar y echarle aceite y algún poco de cosa más. Está bastante, digamos, pensé que iba a encontrar bastante peor, pero no. Miren cómo está la misión allí de las mugres. Bueno, ahí ya quedó la moto limpia. Y como pueden ver, acá apareció la etiqueta del año de la moto. A ver si enfoca allí. Fabricado en 99. Así que tiene 25 años esta motito. Allí la producida en Brasil. Zona Franca Manaus. Y me llama la atención todo lo que ha sido muy poquito manoseado. Tiene todo original. Hasta los caños de la nafta son originales. El filtro, por supuesto, no. En algún momento se lo cambiaron. Pero me llama la atención. Así que probablemente este motorcito sea cambiarle los rulemanes cigüeñal, la biela, poner un pistón nuevo, rectificar por supuesto, bichar el tema de las válvulas, a ver si se pueden esmerilar, alguna cosa de rescatarse, igual que los balancines, rodeleo. La extrusión no, la extrusión, cadena, los rodillitos, los tensores y todo eso, seguramente haya que cambiar todo. Pero ya lo vamos a ver ahora cuando desarmemos el motor y veamos a ver cómo está eso, pero me llevé una grata sorpresa que está todo bastante intacto, que no ha sufrido mucho manoseo. El kilometraje ahí marca, si no me asombra, 34.892 kilómetros. Por lo que tengo entendido, hace muchísimos años que dejó de andarse 50 kilómetros y esos kilómetros se hicieron pocos años. O sea que no sé cuántos kilómetros tendrá, pero es muy probable que capaz tenga cerca de 100.000 kilómetros esta moto. Bueno, ahí quedaron los plásticos. Así no me acostumbra yo, quedar todos los plásticos. Así desarmamos más prolijamente. Bueno, vamos a ir con esto. Bueno, ya estamos con la moto, con la siguiente parte del desarme, así que vamos a sacar el motor. Les muestro lo que hice acá para sacar el motor. Primero saqué la abrazadera de la caja de filtro de aire, aflojé esos dos tornillos para que yo pudiera pivotar ahí. Acá la canilla nafta, le saqué los dos tornillitos. Ojo con este ring, que no se les pierda porque es difícil conseguir. Desconecté acá el cable del acelerador. Allí el cable, acá lo desconecté. Desenroscan esto, desenganchan el cable y lo sacan. La manguera del respiradero de la cuba. Y ahí ya tienen suelto. Después acá saqué la cadena, que está allá. La cadena así ya no molesta. La tapa esta. La palanca de cambio. Y del otro lado sacamos el escape. Ahí lo ven en el piso. El escape. El pedal de arranque, que está allí. Y acá sacamos el capuchón de bujía, que está conectado acá. Lo ponemos para el costadito. Y desenchufamos el estator. La bobina de encendido que viene allá abajo y el tema del captor, de las luces que van a regular el voltaje y todo eso. Y después ya saqué las dos tuercas, la que aprieta el motor ahí y el otro tornillo que aprieta acá abajo. Acá hay que sacar el resorte del pedal de freno, desengancharlo y bajarlo allí, ¿tá? El motor ya lo tengo suelto,
Ahí si lo ven. Ya lo tengo suelto. Saco esos dos tornillos y ya lo tengo afuera. Y ya estamos en la parte de destripar ese motorcito. Una cosa que no le expliqué es que cuando vayan desarmando, que saquen los plásticos, vayan poniendo los tornillos que sacan, vayan poniéndolos en el lugar, ¿vieron? Y allí no los pierden y los tienen organizados. Yo sé que algunos lo organizan afuera, que capaz les queda más cómodo, yo qué sé. A mí me resulta cómodo así, no, porque no andan bollando por ningún lado. Y ya sé que ese tornillo es de ahí. Y voy cuando sacan, por ejemplo, la palanca acá, me ponen el tornillo allí. Cuando sacan la tapa, pongan los tornillos allí. Después, cuando que van limpiando, lo sacan, lo limpian y lo vuelven a poner allí en el lugar. No tienen cómo ahorrar. Bueno, vamos a sacar el motor, a ver si les puedo mostrar allí que lo único que me faltaba era empujar los dos tornillos para afuera y ya queda afuera. Vamos a sacar este de acá atrás primero. Ahí se va a caer una carandelita. Vamos a sacar la carandela para no perderla. Ahí está. Sacamos la candela. Agarramos el tornillo. Y le ponemos la tuerca. Que la tengo por acá, la tuerca. Ahí tengo la tuerca. Bueno. Y ahora nos falta el de arriba. Que acá vamos a tener cuidado porque si no se nos caiga. Dejamos el destornillador, lo dejamos pasado ahí. Ahí está. Y lo vamos empujando. Bueno, y ahí ya está. Salió el tornillo. Bueno, ahora lo saco de allá. Y ya está el motor suelto. Bueno, vamos a agarrarlo ahí. Vamos a sacar el destornillador. Y ahí prácticamente se tiró del motor para abajo solo. Está desesperado porque lo hagan. Bueno, y allí está. Vamos a ponerlo en el tornillo banco, así lo mostramos ahí. Bueno, vamos a empezar sacando el carburador, así no nos molesta. Vamos a ver si no nos da mucha guerra los tornillitos que hacen 25 años, están en su lugar. Mira esta maquetita acá. Opa. Que están apretados. Después de sacar el carburador vamos a sacar el volante y el piñón. Vamos a sacar el volante. Vamos por el volante. Hay que tener cuidado con la bobina, de no romperla. Ahí, vamos que están apretados, ¿sabes? Bastante. Ahí aflojó. Vamos a buscar extractor. Acá tenemos extractor roja izquierda. O sea que lo metemos como si fuéramos a aflojar. Lo apretamos. Ajustamos para no malograr la rosca del volante. Como tenemos ajustado, vamos a darle acá. No, esperemos también no esté muy apretado. Ahí. Ahí aflojó. Y vamos a sacar el volante acá. Se ve todo muy sanito, la verdad. Y acá está el volante. Y allí la bobinita. Todo muy sano. Vamos a sacar el piñón ahora. Vamos a aflojar el piñón. Acá giramos seguro, un cuarto de vuelta, lo echamos para atrás, ahí, sacamos el piñón. Y está bastante sana la estría del eje secundario, se ve bastante bien. Como siempre digo, vayan enroscando todos los tornillitos allí, para que no se pierda nada. Ahora cuando lavemos todo, seguimos con eso. Bueno, ahora vamos a sacar el plato de encendido, vamos a utilizar la destornilladora de impacto, nos fijamos que calce bien y le damos ahí. Ya aflojó. Y este lo vamos a cortar también. Si no tienen esto, destornillador de impacto tradicional, ¿verdad? Ahí está, ya quedó flojo eso. Sacar los tornillos. Y acá a veces se complica que está un poco pegado. Vamos a ver, traer un martillito. ¿Cómo vamos a ayudarnos con un martillito para moverlo? Ya tenemos el martillito. Vamos a llamarlo el tiki-taka. Moverlo un poco. A ver hasta aquí.
No es fácil, Vamos a hinchar esto para acá. Vamos a soltar todo esto para acá si no lo rompemos. Esto acá presionando para abajo. Ahí. Bueno, vamos a darle ahí, sí. No. Bueno, ahí parece que aflojó. Ahora vamos a palanquearlo con sumo, cuidado. Vamos a agarrar un destornillador. Vamos a palanquearlo acá. Que ahí tenemos un poquito de luz para palanquearlo. Ahí. Y vamos a ver si no hace mucha chorretera de aceite. Yo ya le saqué el aceite, pero capaz que un poquito tiene todavía. Vamos a ver cómo está esa distribución. ¿Está pegado esto? Parece que bien. Me está costando, pero bien. Está ahí bien. Bueno, ahí lo sacamos. Lo sacamos y no rompimos nada. Bueno, ahí salió. Mira cómo está la tapa. Acá, ¿qué tenemos acá? Acá como un pegote allí. Y algo que se... miren cómo está ahí el... Bueno, veíamos muy bien. Miren cómo está esta rueda allí. Miren los pedazos. Miren. Ahí cayó un pedazo. Miren la rueda tensora como está desgastada. Ojo con estos rines que no los pierdan porque son difíciles de conseguir, los vamos a sacar. Pero miren todos los pedazos allí. Y acá en el piso cayó un pedazo también. Y acá anda un pedazo. Bueno, vamos a seguir desarmando allí. Ya encontramos cosas. Bueno, como pueden ver acá en el tensor, en el flautín del tensor, falta la goma, fue los pedazos que sacamos ahí. Y si ven ya, si tuviera la goma, no iría más tampoco porque pegaría allí en el aluminio, la parte de atrás de la leva del rodillo tensor. Y miren cómo está liquidada la cadena esa, miren cómo está esto, miren esa cadena. Sí tendrá, si estará gastada la cadena. Bueno, ahora vamos a destapar al mozo allá arriba, a ver qué vemos allí en la cabeza. Vamos a sacar la bujía y la tapa de distribución. La bujía salió bastante morochita, salió la bujía. Bueno, vamos a sacar la tapa de distribución acá, la tapa de registro. Bajamos acá. Ahí aflojó. Ni siquiera estaba pegada. Bueno, ahí tenemos desarmado allí. Vamos a sacar la tapa de cilindro. Agarrar una llave de 10 milímetros. Pero antes vamos a hacer una cosa. Vamos a aflojar los tornillos del plato de distribución allí. Tienen que buscar el dado para ahí. Vamos a aflojar. Esto es todo rosca derecha, ¿verdad? Rosca izquierda lo único que hay es para el extractor del volante, más todo rosca derecha. Si bien no es habitual que yo haga todos estos motores de bis, que son un poco raros acá donde yo vivo, lo más común son las motos chinas, las 100, 110 chinas. Este motor es un poco habitual acá. Vamos a ver qué repuesto encontramos en la vuelta. Ahora vamos a aflojar acá el tensor de distribución del flautín. Así ya le sacamos acá y sacamos la cadenita, sacamos todo eso. Vamos a sacar acá. Esto es un 14. Vamos a para el otro lado. Ahí está. Acá agarren un trapo o lo que sea y aguántenlo acá y hagan fuerza para adentro porque el resorte hace fuerza y va a salir todo volando. Aunque este no creo que salga mucho volando porque ya está casi todo afuera. Ni fuerza, apenas hizo. Bueno, acá está el tapón, el resorte y ahora vamos a empujar el flautín para afuera. Lo empujamos acá, ahí sale el flautín, lo sacamos por acá. Y ahí está lo que quedó de la goma. Acá está el flautín. Y esa es la válvula del flautín. Esa válvula es de una sola dirección. Esto funciona como si fuera un amortiguador. Acá no hay presión de aceite, no hay nada. Acá el aceite que llega es por chapoteo de la cadena. Lo que va tirando el aceite por ahí. Y ese aceite que chapotea la cadena, porque la cadena va girando así, para este sentido, para abajo, va girando. Y el aceite lo levanta y lo tira contra acá. Y ese aceite entra por aquí abajo, ¿verdad? Cuando entra por acá, el aceite, esto se llena de aceite acá. Y cuando es empujado hacia abajo, no se comprime. Porque esta válvula cierra el pasaje de aceite. No deja, o sea, deja que el aceite, o sea, que haga esto, el que saca para afuera. Pero cuando va para abajo, ahí la válvula se topa. Y todos sabemos que comprimir un líquido se comporta como un sólido de comprimirlo. Y acá adentro es estanco eso. ¿Tá? Y por eso que esto, cuando el resorte empuja para afuera, para aquel lado el tensor,
esto sale para afuera sin ningún problema, se carga con el aceite del chapoteo y cuando él quiere pegar para abajo no va, porque el aceite se lo impide, porque esta bolita no lo deja salir el aceite para atrás, ¿verdad? Seguir para el otro lado. Siempre se tiene que fijar que esta bolita esté lo más limpia posible y si la ven muy gastada o algo lo cambian, ¿no? Porque si no queda haciendo ruido la cadena, queda chicoteando esto, queda saltando acá, queda haciendo esto, queda saltando la cadena ahí, ¿tá? Vamos a seguir desarmando. Ahora sí sacamos el plato acá de distribución. Ahí lo sacamos. Ahí salió nuestro plato de distribución. Que pese a los años se ve bastante sano. Está bastante entero. Muy probablemente lo arme con el mismo. Acá está la canita. Esta sí que no se salva. Esta vamos a tener que cambiarla. Esta ahora voy a sacar acá porque si no no sale la cadena. Voy a buscar una llave 10. Vamos a aflojar acá. Que me olvidé aflojar esto. Que ahí va la rueda del medio. Allí la ruedita del medio. Y esto lleva una arandela acá que sella para que no pierda aceite. Este es el ejecito y acá lleva una arandela de aluminio. Vamos a dejarla pegada ahí, que no nos molesta. Vamos a poner el tornillito para que no se nos pierda. Igual que acá pusimos el tornillito para que no se pierda el horrín y que para que vayan ahí. Bueno, ahí sale nuestra ruedita. Primero vamos a sacar esta. Así puede salir la otra. Esta sí la voy a tener que cambiar. Miren cómo quedó. Esta ya no quiere más nada. Y acá sale la otra. A ver si la podemos sacar ahí. Opa. Bueno. Vamos a tener que sacar la bomba de aceite del otro lado. A ver si. Ahí sale. Ahí me ayuda acá con un destornillador. Ahí salió. Acá tenemos la rueda que va en el cilindro. También, como pueden ver, tuvo días mejores. Y la cadenita, ni hablar. Está que es un trapito, está pobrecita. Y habría que medirla con una nueva, pero muy probablemente esté un poquito más larga la que llevo. Bueno. Vamos a sacar acá la leva del tensor y ya seguimos. Leva del tensor afuera, lado 17. Nos tocamos acá. Y sacamos acá. Lo que estoy pensando ahora, mientras estoy desarmando acá, que capaz que ya sacamos el engranaje de distribución, porque allí nos queda más cómodo ahí que y así no andamos peleando en el aire con él para sacarlo. Y aparte ustedes ya conocen la herramienta y ven cómo funciona. Vamos a poner el extractor y vamos a sacarlo. Y vamos a fijarnos una cosa, que si se fijan acá, la chaveta hay que hacerla coincidir con un diente, así la distribución nos queda bien derechita. Ahora cuando lo volvamos a clavar vamos a fijarnos en eso. Ahora si se dan cuenta no está, ni siquiera está en el medio, o sea, en el medio de un valle, ni siquiera está en una punta de un diente. Lo ideal es que quede un diente enfrentado con la chaveta, que ahí nos da para poner la distribución más justa acá arriba, ¿verdad? Que no quede ese pequeño desfasaje para un lado o para el otro. Bueno, vamos a buscar el extractor y vamos a sacar ese engranaje de allí. Bueno, esta es la herramienta para sacar ese engranaje, que es este extractor. Y vamos a poner la tuerca acá, del cigüeñal ahí en la punta, para no abollar la punta allí, ¿no? Del cigüeñal y proteger la rosca. Vamos a ponerlo acá, ahí lo enganchamos. Nos fijamos que nos quede lo más centrado posible todo. Y después que no queda centrado, hay que agarrarlo acá con esta llave, para que no gire. Y le damos con esta y lo vamos a traer para atrás. Allí va. Ahí se me corrió un poquito. Vamos a buscarle de vuelta el punto allí. Ahí. Vamos a darle de vuelta. Bueno, se quiere escapar. Vamos a probar ahí, sigue dando a ver si no se zafa. No, ahí viene el engranaje para atrás. Vieron que no calenté, no hice nada de esto, nomás en frío. Para colocarlo así, para colocarlo vamos a enfriar el cigüeñal. Lo pueden poner en el freezer de la heladera y el engranaje lo entiendo con una pistola de calor y prácticamente entra solo. Pero igual nosotros lo vamos a poner usando un tornillo para meterlo allí. O sea, lo que estamos haciendo ahora, pero invertir. Bueno, ahí salió. Vamos a sacar la chaveta, porque si no, no pasa por ahí el engranaje. Vamos a sacar la chaveta. Acá tengo un tornillador, pero si ven, está mucho, está todo redondeado la punta, para así no lastimo nada allí. Así podemos la chaveta sacarla ahí. Oh, que está clavada. A ver si esto... No. A ver si lo podemos enganchar con otra cosa. Es blandita la chaveta.
papá. Oh, es blandita la chaveta. A ver si ahí se torció un poquito. No. Tiene que vamos a probar el platento. Vamos a ver si le podemos entrar por abajo. Ahí. Y se vuelta el destornillador. Bueno. Un partido fácil se empezó a complicar, Vamos a probar otra cosa. Bueno, me parece que lo moví. Vamos ahí. Increíble que esté tan agarrado. Opa. Vamos a ver si le... Está apretado, che. Ahí está. Ahí salió la chaveta y ahora sale el engranaje. Acá salió la chaveta. Lo lastimé un poquito en la punta allí, pero está. Pero por lo menos no lastimé el cigüeñal, que es importante. Ahí salió el engranajecito. Bueno. Vamos a aflojar esa cabeza, que los tengo a cuento con que voy a aflojar la tapa de cilindro allí. No le he aflojado al final. Vamos para ahí. A ver qué nos encontramos acá abajo. Opa. Vamos a tratar de no romper los espárragos. Este es el que lleva, a ver si lleva una arandela distinta. Generalmente esa arandela es de bronce, la que lleva ese lado ahí. De cobre, perdón. No, voy a aflojar. Vamos a hacer otra cosa, no vamos a terminar de aflojarlo todo, vamos a aflojar estos dos tapones, que a veces están pegados y se complica para desarmarlos después afuera. Vamos con los tapones. Vamos a aflojar el otro. Aflojado. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Los tapones sí están, como ven, están medio... Sé que los quisieron aflojar con una francesa o algo, están medio redondeaditos. Eso siempre conviene aflojarlo con un tubo hexagonal. De este estilo así. Que sea hexágono. Miren ahí cómo quedó la marca de aluminio. Bueno, vamos a aflojar. No sé si se me escucha en el teléfono, pero hoy toca un día de lluvia. Lluvia de primavera. Bueno, para las banderitas estas. La que yo otra vamos a ver si es distinta o no. Generalmente sí. No, también son las cuatro igual. Las cuatro banditas son iguales, las cuatro son de fierrito nomás. Bueno, vamos a levantar el cabezote a ver qué encontramos acá. Vamos a buscar martillo con. Martillo con. Ah, si no aflojo ese no va a salir. ¿Vieron? Hay que fijarse siempre de aflojar todo. Este está medio feo. Vamos a ver si lo podemos agarrar de... Vamos a probar con el impacto, a ver si lo puedo pellizcar ahí. Porque está medio redondeado. Vamos ahí, a ver si puedo con esto. Porque está fea de cara el sabor. Bueno, pudimos. Y vamos a fijarnos si no dejamos ningún tornillo puesto ahí. Sacamos acá, los cuatro acá. El escape no está. Esa cosa no está. Bueno, vamos, ahora sí vamos a llamar al martillito de goma. ¿Qué nos falta? No nos falta nada. Falta que salga nomás. Se ajustó en las guías esto. A ver qué... ¿Dónde está agarrado esto? Ahí la junta, está un poquito pegada la junta. Está. Vamos a fijarnos acá arriba, que yo no tenía que sacar la tapa, si hay algo que se nos está enganchando. Déjame mostrar la tapa, está limpita, está. Bueno, acá arriba sale todo bien. Nos sale de caprichoso nomás. ¿Dónde se está enganchando esto?
Vamos a sacar la otra tapa a costado, a ver, porque en algo se está enganchando. A ver. Dejamos el cuchillito. Por acá. Tapita. La tapita también está todo sanito. Lo único que se nos ha complicado ahora es con la chaveta y con la parte de la distribución que ya no imaginábamos cómo podía estar. Y bueno, ya no hay nada enganchado. Tiene que salir. Bueno, se está poniendo misterioso esto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar los balancines, vamos a sacar todo a ver por qué se está enganchando eso ahí. Bueno, no vi que nada estuviera enganchado, así que vamos a irle dando porque no veo nada enganchado. Está de porfiado nomás, de los años. Si ven que salgo con algo para arriba me avisan. Peguen el grito ahí. Bueno. Le costó entregarse. Bueno. Miren cómo está la tapita. Lo que no entiendo acá, ¿por qué le ponen silicona a esto acá? Acá. ¿Para qué le ponen silicona? Sé que es un pensamiento tan mágico de que la silicona va a solucionar los problemas. ¿Qué hace esta silicona acá en el escape, no? Aparte de una silicona que... Esto acá levanta mucha temperatura. Miren esto que es silicona. Bueno. Ahí está la cabecita. Ahora vamos... Después la seguimos desarmando. Vamos a sacar los ejes balancines, los balancines y el árbol de leva a ver cómo está eso ahí. Vamos a ver el cilindro. Cilindro, vamos a aflojar el tornillo. Ahí aflojó. Vamos a ver juntita acá, cómo está esto que no la mostré. No la mostré ni la miré yo cómo está. Ya está la juntita. Tuvo días mejores, ¿no? Como el resto del motor. Una multilámina. Buena junta. No como la moto china, que viene cualquier cosa. Ahí vienen los materiales de que está hecha la junta esta multilámina. Y vamos a ver si podemos conseguir de vuelta la original de ella. Bueno, vamos a seguir sacando acá el tornillito. Y acá arriba vamos a mostrarle acá. Acá tenemos el horrín que sella esta parte de acá. Ahí tenemos el otro conductor de presión de aceite. La guía acá. Así que vamos a levantar allí. A ver qué encontramos ahí abajo. A ver si este no se nos pega como en la tapa del cilindro. Sonó. Ah, que está pegado, Ahí aflojó. Pensé que iba a dar la misma guerra que... ¿Y ahí bien? Ahí cayó la guía para abajo. Esto es lo que cayó. Bueno, acá tenemos el cilindrito. Acá tenemos también el otro ring que sella allí la bajada del aceite. Cilindro. Tiene su desgaste. Se ven allí, no sé si lo van a enfocar la cámara en algún momento. Ahí. Se nota el desgaste. Se nota que le han pasado los kilómetros a esto. Bueno, vamos a sacar el pistoncito allí. Vamos a limpiar esa mugre allí. Aunque lo desarmemos igual es mejor si lo hacemos con las cosas lo más limpio posible. Así se ve mejor aparte. Bueno, vamos a levantar la junta de la base. La junta de la base también es de aluminio. Está re pegada acá abajo. Bueno, ahora la vamos a buscar. Primero vamos a sacar el pistoncito allí. Vamos a buscar una pinza. Nos ponemos un papel acá. Para seguro, si le llega a caer, por lo menos vemos para dónde va. Mientras no vaya para dentro del ojo, va a andar bien. Acá está, fui a buscar la pinza, no sé dónde acá. Vamos a pellizcar seguro. Vamos a girarlo primero. Vamos a ponerlo más fácil para sacarlo. Si lo logramos hacer girar. No, está re pegado. Vamos a ver si lo podemos pellizcar. Ahí lo pellizcamos. Opa.
Ahí lo tenemos el segurito. Acá está el segurito. Vamos a empujar el perno del otro lado. A ver cómo está acá. Esto, igual yo acá voy a poner la nueva, que está nuevo, así que si se machuca algo no hay problema. Está agarrado mismo el perno. Bueno. Ahí lo aflojamos. Sacar esto. Vamos a sacar mi papelito acá. Vamos cómo está el pistón. Acá evidente está pasando compresión para abajo. Vieron cómo está todo el pistón. Y miren cómo está la pollera. Sé que en algún momento estuvo bajo aceite. También el filtro sucio. Está muy gastadito, la verdad. Está. Igual, increíblemente sigue andando todo esto. Vamos a fijarnos, vamos a sacar el primer aro. Vamos a fijar que cómo estaba de luz este motor. De luz de aro, a ver. Cómo estaba esto. Vamos a sacar el arito acá y vamos a presentarlo en el cilindro. De luz de aro no está tan mal, Pensé que iba a estar peor. Igual no fumaba la moto. Lo que hacía era... Tenía todos los ruidos vivos por ahí. Pero fumar no fumaba. Muy poquito. Bueno. Ahora vamos a ir para el otro lado. A desarmar el embrague. Y sacar todo del otro lado. Así ya lo partimos al medio allí. Y vamos a ver. Problema de caja de cambio no tenía. El embrague no patinaba ni nada. Pero igual le vamos a poner los discos nuevos y los resortes nuevos y todas esas cosas. Y ahí está el motorcito. Así que ahí está. Así que ahora vamos para el otro lado y vemos toda la parte del embrague ahí. Bueno, vamos a aflojar la tapa de embrague. Me iba a hacer ahí en el tornillo banco, pero para el otro lado me queda difícil colocar la cámara para que puedan ver. Así que vamos a hacerlo así acostadito. A ver qué nos encontramos acá adentro. ¿Algo vamos a encontrar? Bueno. Yo uso esta llave L, no uso la T, la hallo más cómodo la L, no sé por qué me resulta más cómodo. Donde son muy tradicionales el uso de esta llave, donde son en Brasil la usan muchísimo esta llave. Y yo las traje de allí de la frontera y me resulta mucho más práctico. La T no es práctica para algunas cosas, esta es más virtuosa, digamos, para muchas cosas. Lo que no para apretar, ¿no? Porque el vástago es tan largo que pasan todo para el otro lado, ¿no? Pero para aflojar y armar todo eso está espectacular. Bueno, ya sacamos todo el tornillo. Vamos a sacarlo acá. Vamos a dejarlo aparte, que estos son los tornillos del embrague, tapa de embrague. Yo me estoy acordando que no le mostré allí la tapa del cilindro. De sacar los balancines y la guía de balancines para cómo está. Bueno, el amiguito martillo goma. Y vamos a ver qué hay acá. Bueno, también nos tocó que esté pegada. Tornillos más que todo. Vamos a buscar un martillito más contundente. A ver, lo cambié por uno de fierrito, a ver si tengo mejor golpe ahí. Ahí despegó. Vamos a seguir con el de goma. Bueno. Ve el barro que tiene acá abajo. Eso todo el resto del embrague, de todo un poco. Bueno. Después vamos a revisar cómo están los Torrington en eso y vamos a seguir investigando allí. Bueno. Vamos a aflojar acá el embrague primario. Vamos a buscar una punta que esté acorde para esos tornillos. Ahí encontramos la punta acorde para los tornillos. Vamos a ver si lo podemos aflojar acá sin trancar nada. Vamos a ver si tenemos suerte. Aflojaron. Las destornilladoras estas de impacto, la verdad que son un gran invento. Te solucionan la vida de una manera increíble y no rompes nada. Bueno, vamos a sacar la tapa esta.
A ver qué barro hay acá abajo. Bueno, acá sacamos. ¡Pua! Miren esto lo que es. Creo que es algún que otro tiempo que tiene ese barro. Miren esto lo que es. ¿Qué lo tiró? Y acá abajo también, miren esto lo que es. Bueno. Vamos a poner estos tornillitos acá para que no se pierdan. Y vamos a escarbar ahí. Vamos a desenterrar la tuerca castillo que está dentro del embrague. Para ver si la podemos aflojar allí. Vamos a rascarlo acá. Y ya vamos a buscar eso ahí. Bueno, vamos a escarbar ahí adentro porque tenemos que encontrar la chapa seguro también. Ahí parece que se ve. Bueno. ¿Qué la tiró? Bueno, ahí está. Vamos a ver si la podemos quitar la chapa seguro y aflojarla allí. Ahí la aflojamos. Está camuflada. Ahí. Bueno. Vamos a ver si entra el lado. Entra así. Bueno. Y vamos a hacer la de impacto para aflojar. A ver si lo podemos aflojar. Si no está muy duro. Si no tenemos necesidad de aguantarlo por allí. Bueno, vamos arriba. Bueno, ya aflojó. ¿Qué lo dio? ¿Qué barrial? Vamos a levantar la candela con el imán. La candela seguro, la que estaba camuflada. A ver si la podemos traer entre el barro ahí. ¿Qué lo dio? ¿De dónde habrá salido tanto barro, Bueno, ahora yo lo termino de sacar y ya les muestro. Bueno, ahí estamos tratando de sacarlo. Así, blanqueándolo acá un poquito. Porque está bastante agarrada en la estría. Vamos a sacar el embrague allí al costado, así no nos queda más espacio para sacar eso allí. Vamos a poner esto por acá. Me está quedando sin lugar, ya sacamos bastantes cositas. Bueno, voy a sacar esto que está acá. La chapa esa igual no voy a hacer mucho sacándola, pero vamos a intentar. Ahí está. Tengo que sacar el eje de cambio igual. Ya sabía que mucho no podía hacer ahí. Bueno. Vamos a pegarle otro poquito más. No quiero, pero pasa que está que no está todo junto ahí. A ver si lo puedo agarrar de acá arriba. La gracia no es romper nada, ¿no? Vamos a intentarlo. A ver si no puedo agarrar tampoco. Ahí. A ver si puedo ahí. De los lados. Pasa que lo atravieso. Me faltaría una mano más. Ahí parece que viene. No. ¿Viene o no viene? Dame el rebeldón ahí. Ahí viene. Bueno, ahí lo sacamos. Tiene un poquito de trabajo, pero lo sacamos. A ver cómo está este centrífugo. Ahí está. Bueno, ahí está el centrífugo.
Y todo ese chocolate allí. Que lo tiró. Bueno. Ahora vamos a aflojar el otro embrague. Y ese hay que sacarlo bien derechito para no partir la mesa esa. Así que vamos a irlo aflojando despacito, con cuidado. Bueno, vamos a tener que trancarlo con algo. Como si no agarrarle de impacto. Que vamos a hacer eso. Vamos a hacer más fácil. Vamos a agarrarle de impacto. Y acá hay que ir aflojando lo más derechito posible para no partirlo. Porque si no se va a atravesar ahí. Opa, se me fue. Y acá no, tengo que sacar el tornillo, si no, no va a pasar. Vamos a girar para el otro lado. Ahí. Bueno. Opa. Espere que acá vamos a hacer cagada acá. Yo tendría que haber soltado primero en el medio. Voy a apretar esto. Vamos a sacar rulemán y soltar seguro porque estamos haciendo macana acá. Por apurado. Vamos a sacar ese rulemán. Vamos a ver si lo puedo levantar con esto. Sí. Bueno. Ahí lo sacamos. ¿Me escucha? Este se entregó hace rato. Bueno. Tuerca Castillo allí. Y es de las chiquitas. Tengo que buscar a ver si tengo alguna de esas. Vamos a buscar a ver si encuentro. Vamos a ver si puedo terminar de sacar esa de alguna forma. Para ver si tengo acceso a esa tuerca Castillo porque no tengo, me parece, esa medida. Resorte. Y vamos a tener que buscar algo para pegarla allí porque no tengo. Así que vamos a hacer una chanchada ahora. Vamos a hacer una que no hay que hacer. Te salvó. No es la medida justa esta, pero manda. Así que vamos a aflojarlo ahí. Acá abajo, entre medio granaje, le voy a poner un pedacito de plástico para trabarlo ahí. Porque ahora cuando le dé con la de impacto, no gire. Vamos a aflojar. Se salvó de hacer chanchada de martillito. Vamos a ver si él lo aflojamos. Bueno, vamos a poner el tope acá. Ahí. Vamos a ver si no me agarro ningún dedo. Ahí. Bueno. Y lo aflojamos. Y no rompimos nada. Eso es positivo. Bueno.
tuerca, arandela elástica. Esto generalmente viene escrito side out, de ese lado para afuera. Y bueno, ahora lo podemos levantar todo juntos. A ver si podemos levantar todo juntos para que todo salga. Vamos a sacar la traba de plástico. Y bueno, vamos a ver si podemos levantar todo. Ahí levantamos todo juntos. Bueno, vamos a dejar que caiga acá. Esta es la piletita donde junta un poquito de aceite. Qué relajo que tengo acá arriba. Qué poco espacio tengo. Tengo todas las mesas ocupadas. Y acá está el embrague. Los discos, a ver cómo están los discos. Vamos a bicharlos nomás por arriba. Los discos aparentemente están sanos, no se ven cristalizados ni quemados, así que está bastante bien. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a poner los resortes y los tornillos ahí para no perder nada. Bueno, vamos a terminar de levantar la campana del centrífugo. Bueno, vamos a ponerlo esto acá. Y acá lleva una arandela. Y acá lleva otra. Y esta también dice lo mismo, side out, este lado para afuera. Lleva la arandelita y acá lleva otra que va acá abajo. Una arandela plástica, separador plástico, ¿está? Y ahí ya no nos queda más nada para sacar. Todo esto va abajo del embrague. Bueno, vamos a sacar así retiramos el eje de las marchas. Vamos a agarrar una Allen 5. Allí y acá también, me faltó sacarlo. Este es el que va abajo de la campana, que va así, acá abajo. Bueno, vamos a aflojar ese, de acá de la punta. Vamos a ponerlo más corto, así no se me atraviesa. Que está apretado. Opa, no caigan. ¿Siguen enfocados ahí? Sí, siguen enfocados. Ahí. Bueno. Este es el resorte que mantiene las marchas en su lugar. Cuando usted pasa en el cambio, esta estrella hace que se frene ahí en el cambio que ustedes eligieron. No se pase para otro, ¿verdad? Acá está el resorte. Esto lo dejamos así quietito, armado ahí. Que eso hay que lavar todo dentro de un rato. Y ahora vamos a aflojar la estrella esa también. Esa vamos a girar hasta que se tranque en un cambio y lo aflojamos. Bueno, dije que se iba a trancar en algún cambio. No. Ahí. Ahí lo pudimos trancar. A ver si nos zafa. Ahí. Si nos zafa, aflojamos. Ahí aflojó. Y acá hay que tener cuidado porque estos llevan unos pinitos, que estos pinitos se salen y si los pierden es macana. Bueno, acá está la estrella y el tornillo. Y estos son los pinitos. Esos pinitos, vamos a agarrar una bolsita y los vamos a guardar en una bolsita. Y acá lo vamos a meter acá dentro de esta mini Ziploc. Porque esto, si lo perdemos, no lo vamos a encontrar. A ver si esto, ahí está. ¿Ven cómo? Lleva para acá adentro. Nunca supe por qué esto viene suelto. Porque no viene hecho en alguna máquina estampado o algo. Y estos del medio también salen. Estos finitos. De última, si pierden alguno, pueden hacerlo de algún rulemán de rodillo. Sacarlos, pero lo mejor es tratar de no perderlos. ¿Está? Ponemos ahí, tapamos y ahí quedan los guardaditos. Para no perderlos. Opa, tiré la arandela acá. Bueno, ahora sacamos el eje de los cambios. Vamos para arriba. Ahí sacamos. Del otro lado se sabe que tienen que sacar la palanca de cambio, ¿no? Que ya la habíamos sacado hace un rato atrás, antes de bajar el motor. Bueno, vamos a agarrar el martillito. Se ve que está doblado, en alguna caída se ve que se dobló esto.
Así que vamos así, ahí. Miren que vamos a buscar un martillito más contundente. Ya volvimos con la mansa loco. A ver. Ahí bien. Pasa que esto, para cortarlo es bravo también. Para sacarlo, cortarlo y tener uno nuevo. El tema también conseguirlo. Vamos a ver si sale así. Si no se pone muy pesado, lo sacamos. Si se pone muy pesado, lo vuelvo para atrás y lo corto. Bueno, parece que zafa. Bueno, ahí zafó. O sea que en alguna caída se cayó y se torció el eje. A ver si se puede apreciar ahí. Que está un poco abananado. Ahí no sé si se aprecia muy bien. Opa, ahí. Bueno, ya estamos más cerca. Ya estamos por llegar al final. Vamos a aprovechar y vamos a sacar acá el tamiz y vamos a sacar la bomba de aceite también. Acá el destornillador. Para levantar el tamiz, a ver qué hay en el tamiz. Qué sorpresa nos encontramos acá en el tamiz. A ver qué hay acá. No, está bastante limpio, ¿eh? Al lado de lo que nos encontramos en el centrífugo está bastante limpio. Bueno, vamos a tener ahí una para desarmar la bomba de aceite, que esa seguramente vaya nueva. Vamos a colocar acá. Bomba de aceite afuera. A ver si no está pegada. Espero que no. Más martillito. Ahí está. Ahí salió la bomba de aceite. Después vamos a desarmarla y vamos a mirarla a ver cómo está. Igual, en medio del cuento mirarla cómo está, porque la voy a poner nueva, no me voy a arriesgar a mucho. Es muy barata para andar arriesgando. Bueno, y acá hay que levantar este bujecito para no perderlo. A ver si lo podemos sacar de allí, pescarlo de alguna forma y lo sacamos. Yo tenía el imán que lo perdí, no sé dónde está. Busco el imán y sacamos eso. Vamos a sacar ese bujecito para que no se pierda. Acá, vamos a sacarlo con esto, que es el bujecito del eje de la bomba de aceite. Ahí está. Este es el bujecito. Que no se pierda porque cuando den vuelta se les va a caer, si no. A ver, no sé si se escucha ahí en el teléfono, pero los rulemanes como suenan. Tan áspero que da miedo las cosas. Bueno, vamos a dar vuelta y ya estamos ahí. Sacamos los tornillos, abrimos el medio y está pelado esta parte del video. La próxima parte es lavado y armado con los repuestos nuevos. Así que los repuestos creo que me van a demorar unos días en llegar. Entre que los pido y toda esa historia. Bueno. Vamos a tapar ahí que no nos caiga aceite. Arriba las patas. Y vamos a armar acá. Mientras yo aflojo, ustedes tómense un mate, vayan al baño. Bueno, ya aflojé todo ahí. Este es el último que me falta. Y vamos a levantar todo acá. Vamos a sacar los tornillos. Este es para purgarle como es el flautín del tensor de la cadena de distribución. Bueno, vamos a fijarnos, no quedó ningún tornillo, no nos quedó ninguno. Y vamos a darle martillo otra vez. Ahí vamos con el martillo. Ahí viene despegando.
Acá está agarrada una guía. Bueno, parece que lo aflojamos. Este eje se viene con todo. No, vamos, el eje se va a venir con todo. Bueno. Hay que no se nos caiga nada. Bueno, ahí tenemos el eje de la bomba de aceite, que ahora lo vamos a agarrar acá y vamos a ver si podemos agarrar la rueda para aflojar, porque esta rueda va atornillada acá. Así que eso hay que agarrarlo para aflojar. Y ya mostramos ahí cómo aflojamos. También desarmamos la tapa del cilindro. Bueno, que va acá, boca abajo. Este es el que va acá. Y este es el que traba la caja de cambio para que no nos pase para punto muerto cuando venimos andando. Bueno, y ahí tenemos la cajita. La caja también la agarramos así y de acá la empujamos. Del eje pegamos para abajo y sale. Miren que me falta lugar, me faltan manos. Ya vamos a sacar eso. Vamos a ver el tema del cigüeñal ahí. Bueno, acá está el cigüeñal. El cigüeñal lo único que es levantarlo nomás. Ahí. Y ahí sale. Y acá tenemos al muchacho. Vamos a ver si le cambiamos la biela. A ver si se escucha ahí. Está con juego y los rulemanes. Los rulemanes están horribles, ¿eh? Este no tanto. Pero el otro está feo. Bueno, y con este lado terminamos. Este es el eje de la patada de arranque, que es sacarlo para arriba. Vamos a sacarlo acá. Que va enganchado acá en la tapa de engraje. Y acá tiene el resorte. Ahí lo zafamos el resorte y lo desarmamos. De última, si quieren, no lo saquen. Déjenlo allí armado y no tiene ningún problema. Lavarlo allí, dejarlo, mira, lo sopletean bien, no van a tener ningún problema. Bueno, vamos a venir con el otro cárter para sacar la caja. Bueno, de este lado me faltó, que me olvidé, para sacar la caja acá, si no queda enganchada en la selectora. Vamos a levantar acá esta goma. Ahí está. Y vamos a aflojar la selectora. Ahí tiene una 10. Vamos a ver si, porque ahora que está todo en el aire, a ver si tranca en algún lado. Ahí. A ver si aflojó ahí. No. Ahí. Oh, que está apretado. Ahí aflojó. Bueno, y ahora va a venir la caja para abajo. Vamos a poner estos dos tornillitos acá y ahora lo ponemos en el otro lado cuando saque. Vamos a pegarle la caja para abajo. Y acá, si bien tiene unos rin también acá, vamos a sacarlo para no perderlo. No hay ninguno rin. Me pareció que había unos rin, pero no. Bueno, vamos a pegarle eso para abajo. Acá está enganchado en el tiraje del rulemán, ¿verdad? Ahí zafó. Bueno, vamos a terminar de empujarlo para abajo. Bueno, se me desarmó toda la caja de abajo. Bueno, ahí está. Pero cayó todo acá arriba. Vamos a ver cuando levanta acá, qué hay acá abajo. ¡Charán! Ahí está la caja. Bueno, acá tenemos para limpiar y limpiar. Y este rulemán ya vamos a empujarlo a ver qué ruido tiene, porque ese rulemán es feo también. Vamos a pegarle acá. Ahí cayó. Vamos a tirar esto para un costado. Bueno, no me fui, estoy acá. Ahí cayó todo. ¿Qué le iba a mostrar? Acá la caja. Bueno, vamos a sacar acá mi gran banquito. Bueno, el rulemán y vamos a ver cómo estaba de feo. A ver cómo está el rulemán. Estaba igual de feo que el resto. Bueno, la selectora. Esto es lo que le marca el punto muerto allí a la moto. Estas son las horquillas. Como ven, las horquillas están muy sanas, ¿verdad?
Sanita, sanita están las horquillas. La caja de cambio. Primera, acá, opa. Primera, segunda, tercera y cuarta. Aparentemente los dientes no tienen desgaste ni nada. Así que la caja va a ir la misma. Aparte no está dando problema la caja. Y este está igual. Opa, ahí. Va exactamente igual. Este el que engrana con este. Acá. El que lleva este cosito acá. Igual cuando yo al lado y cuando lo armemos le voy a mostrar todo paso a paso cómo va todo esto. Y lo vamos a ver bien. Así va este acá. Este acá. Y me faltaron, estas arandelas van todas del otro lado. Van ahí en el medio que las vamos a poner allí. Así que vamos a poner todo a lavar y muestro todo lavado y empezaremos el proceso de armado. Y bueno, ahí tengo todo para ir lavando. Que se vaya macerando todo allí. Y bueno, ya le mostraré cuando tenga todo limpio y ordenado. Porque allá quedó todo medio amontonado uno arriba del otro para ver. Ah, y antes que me vaya, vamos a desarmar la tapa, si no me van a matar. Bueno, para desarmar la tapa, acá como ven está en balance y no va a dejar salir el aro para atrás, así que lo vamos a tener que girar para que quede, digamos, en compresión las válvulas. Vamos a poner dos tornillitos de ellos y vamos a girarlo. Hay que agarrar un destornillador y vamos a girarlo acá. Ahí quedó suelto. Ahí. Tan suelto igual no quedó porque se ve que está con poca luz de válvula. Tendría que quedar suelto. Bueno, las tapas allí. Ah, no, ahí quedó suelto. La de escape está un poco apretada. Vamos a aflojar la de escape porque si no, no lo vamos a poder sacar. Eso es con una 9. Acá 9, vamos a aflojarla. ¡Wow! Ahí aflojó. Y vamos a ver acá el cosito. Ahora sí. Ahí está, miren. Estaba apretada la válvula de escape. Bueno, esto acá. Tengan especial, pero muy especial cuidado con esta pieza. Esta pieza le llaman mal llamada descompresor. Esto no es un descompresor, esto es un antirretorno. Esto hace que cuando el motor tiene una falsa combustión, cuando en el momento de encender no patee para atrás. Es un elemento de seguridad para el motor, para que no rompa el motor, y un elemento de seguridad para la persona, o sea que vuelva para atrás y le pueda lastimar la pierna. Fíjense para qué lado está puesto el gastillito, que está puesto para este lado de afuera, digamos, y abajo vamos a fijar el resalto ese que quede bien como tiene que ir. Esto memorícenlo, sáquenle una foto, hagan lo que sea, pero fíjense en esto porque los puede llegar lo que sea. Bueno, vamos a sacar la guía de los balancines allí. Esperen que voy a buscar la pinza. Bueno, vamos a probar con esta pinza. Si no podemos traerlo con la pinza para atrás, hay que sacarlo con un tornillo. Bueno, ven, este no puedo ver, este otro. Este sí, mire. Este salió acá. Este es la de admisión. Acá. Y como ven, está muy sanito. Está. Y el balancín también está sanito, sanito. Así que van a ir los mismos. Está muy sano todo esto. Este de admisión. Vamos a ponerlo ahí y vamos a marcarlo de admisión. Y acá el de escape, lo que vamos a hacer, vamos a sacarlo con un tornillo. El pase de eso es de 8 por 1.25. Y si ven allí, ven la rosca allá abajo, vamos a ver si lo pescamos con el tornillo. Ahí lo enroscamos, ¿ven? Y ahí lo hinchamos para atrás. A ver si quiere venir o no. Bueno. Acá. Otra vez martillo. ¿Le está gustando el martillo a este motorcito, Vamos a darle un poco más de rosca. Ah, ya lo rosqué todo. Ahí viene. Ahí salió. Ven lo que yo les decía. Ahí tiene la rosca. Y cuando lo vayan a poner, fíjense, porque del otro lado no hay rosca. Métalo para el lado porque lo puedan enroscar, si no, no lo van a sacar más. Bueno, y vamos a sacar acá el de escape, el balancín de escape. Bueno, acá está. Este está como el otro, está bastante bien. Vamos a marcarlo y dejarlo aparte. Escape. Bueno,
acá está el elemento este que estaba así, ¿ah? Gatillito acá para afuera. Si ven esto, un gatillito acá con un resortecito. ¿Ven? Gatillito. Y para un lado deja pasar la traba y para el otro tranca. ¿Tá? Ese rodillito lo que tranca y deja pasar en un sentido, pero para el otro no. Es el resalto este que va acá, en el costado del árbol de leva. Vamos a sacar la leva y van a ver el resalto ese que yo le digo. Yo en mi canal tengo un video explicando las dos cosas. Lo que es un descompresor y lo que es un antirretorno. Esto es un antirretorno lo que lleva. Y este es el gatillito que frena esta pieza que va acá. ¿Ah? Y si se fijan acá, ven que tiene ese resalto. Ven que le busco la vuelta. Ahí viene y ese resalto. ¿Qué hace esta pieza? Lo tranca para que la moto cuando esté funcionando no quede girando loco y quede accionando aleatoriamente en cualquier lugar. Y esta falla los puede llegar a enloquecer. Realmente los puede llegar a enloquecer. Porque pasa que a veces este gatillo lo arman mal, lo ponen donde no va, o no directamente no lo ponen, o no se dan cuenta. Y los puede llegar a enloquecer. ¿Ah? Ese gatillo siempre, por un lado, lo deja pasar cuando vuelve el motor hace retroceso, cuando vuelve para atrás, lo deja pasar para que pise la válvula de escape y esa compresión no vaya al motor y a la pata, los engranajes rompan las cosas. Entonces esa compresión se va por el escape. ¿Ah? Bueno, nos queda quitar las válvulas. Vamos a quitar las válvulas. Vamos a buscar los implementos para quitar las válvulas. Bueno, el implemento para sacarlo es este domo de goma. Para meterlo acá y trancar las válvulas, lo ponen acá abajo. Y vienen estas dos piezas. Este para armarlo y este para sacarlo. Para sacarlo, usan este que no tiene nada. Lo apoyan acá, arriba del platillo de válvula. No arriba de la válvula ni de los seguros. Ahí en el platillo. Y le dan un tate quieto. Y ahí saltan los seguros. ¿Ven? Ahí saltan los seguros. No parece que le den un martillazo bruto ni nada. ¿Sabes? Un toquecito nomás como para que salte eso. Y de allí pescamos los seguritos. Esto que no lo perdamos. Ese y este. Este es el platillito que yo le digo. El platillito. ¿Ven? Este resorte. Y este resorte tiene siempre la espiral más apretada hacia el lado. En realidad no importa mucho en qué posición vaya. Y este es el otro. Este es el que hace el antirrebote. Que controla que el otro no quede loco, digamos, vibrando. Este lo contrarresta. Es cuando entran en frecuencia los resortes, uno contra otro se anulan. Allí abajo va el retén de guía, de válvula. Y vamos a sacar la válvula esta a ver cómo está. Esta es la admisión. Bueno, la válvula de admisión está arriba, está cuando salen así apretadas porque están acá golpeadas del balancín. Y está bastante sana, muy sana está, la verdad, impresionado. Y por lo que estoy viendo ahí la misma también, una esmeriladita para adentro también. Bueno, y vamos a dar el último martillazo de la noche a este motor. Ahí lo ponemos, vamos a darle el toque mágico acá, apoyamos ahí y le damos. Este vio, quedamos desafogados. Ahora sí, a este tuve que dar dos. No, dimos el penúltimo y el último. Ahí está, los dos seguritos acá. Vamos allí, y este igual gatillo, el resorte interno y el otro. Y vamos a ver cómo está esa válvula de escape, a ver si la que estaba apretada, a ver si no se quemó. No se quemó, pero anduvo cerca. Miren cómo está esto de carbón. Se enfoca ahí el teléfono. Y le cuesta allí. Bueno. Si ven, tiene una tonelada de carbón. Pobre válvula. Esta no sé si se salva. Hay que verla. ¿Pero está? Bueno, gente. Si llegan hasta esta parte del video, realmente los felicito. Porque hay que llegar hasta acá después de 1 hora y pico de video. Bueno. Voy a lavar todo esto. Acondicionar todo. Comprar los repuestos nuevos que hagan falta. Y vamos a armar. Y les voy a poner otra manzadera de 1 hora de armado. Bueno, gente, nos vemos en ese próximo video. Y espero verlo allí. Saludos.